Hola, buenos días. Vamos a continuar, mejor dicho, con el tema. Nos quedamos el otro día en los tipos de medios según el tipo de señal que tenía, si era analógica o digital. ¿Vale? Vámonos a los tipos de medios según si son cableados o son inalámbricos. ¿Vale? En principio esto no tiene mucha explicación. Un medio de transmisión cableado es aquel que va a través de un cable y el inalámbrico el que no lo necesita. ¿Vale? Existen muchos medios de transmisión de cada tipo y vamos a ir a algunos, los más importantes. ¿Vale? El primero es el cable de par trenzado. Ese cable es el que habitualmente llamamos cable de red. ¿Vale? Es este que está aquí. ¿Veis la clavija, la RJ45? Ya hablamos de ella cuando estuvimos hablando del hardware. Ese cable está compuesto por 8 hilos trenzados de 2 en 2. ¿Veis? Tal como se ve aquí en las imágenes. El por qué están trenzados de 2 en 2 es muy simple. La explicación es muy simple. Cuando por un cable de conductor, ¿vale? Un cable de cobre generalmente, pasa corriente eléctrica, si al lado de ese cable existe otra fuente de corriente eléctrica, se genera un flujo eléctrico que modifica las condiciones del cable primero, ¿vale? Es decir, si yo en el cable este azul, este de aquí azul, va corriente eléctrica, sepáis que aunque nosotros lo que mandamos son datos a través de 0 y 1, pero es corriente eléctrica de distinto voltaje, ¿vale? A partir de un voltaje es un 1 y por debajo de ese voltaje es 0. Bueno, pues como digo, como por ahí va corriente, si metemos los 8 cables juntos sin más, la corriente que lleva un cable va a afectar al otro y los datos no van a llegar bien, ¿vale? Como el flujo eléctrico es vectorial, es más largo de explicar que todo esto, pero bueno, para que lo entendáis fácil, al trenzarlo, el flujo que genera un cable anula al que genera el otro, ¿vale? Se anula, digamos, ese inconveniente, con lo cual son mucho más fiables. Ese es el motivo de que se pongan trenzados de 2 en 2. ¿Vale? Pues son 4 grupos de 2 cables, tal como se ve ahí. Está metido cada cable dentro de un aislante, de un trocito de plástico, y este a su vez, dependiendo de la calidad del cable, pues está recubierto de un elemento también metálico que sirve de protector y otro aislante, otro plástico encima, ¿vale? Luego cada uno de los cables pues está metido en la clavija. ¿Ventaja que tiene este cable? Que es muy barato. Hombre, es barato comparado con un cable de corriente normal, es caro, pero es muy barato para ser un cable de red. Pero tiene muchos problemas de errores, ¿vale? Como todos los cables que llevan corriente eléctrica tienen una tasa de errores bastante alta. ¿Qué ocurre? Que cuando se envía la información y hay un error, se tiene que volver a pedir. Aunque el usuario no se da cuenta, para el usuario simplemente es que va más lento. De ahí que tenga altas tasas de errores a altas velocidades. Básicamente pues no puede ir a mucha velocidad porque genera muchos errores. El ancho de banda, que ya hemos dicho que es la cantidad de bits que se puede transmitir por segundo, es limitado por lo mismo que acabamos de ver. Como tiene muchos errores a velocidades muy altas, pues tenemos que limitar la velocidad. No es muy inmune al ruido, el ruido que generalmente está provocado por la interferencia que suponen los otros cables de corriente. Intentad hacer memoria y si en casa tenéis un cable de corriente o en el instituto veréis que los cables de corriente, de cables de red están muy cerca, pegados a los cables de corriente. Entonces es normal que tenga baja inmunidad al ruido. Y que la distancia que los trozos de cable, los más largos posibles, son de 100 metros como mucho. Normalmente mucho menos, o sea, 100 metros es una locura. Ya 50 metros la calidad baja muchísimo, ¿vale? Por eso generalmente se tienen que utilizar suites o puntos de acceso, otro tipo de aparatos para poder empalmar, por decirlo así, los distintos trozos de cable
de este tipo. Otro tipo de cable también de red es el cable coaxial, ¿vale? El cable coaxial es, para que lo entendáis, el cable de antena ese que va desde la pared de vuestra televisión. Eso es un cable coaxial. También transporta señal eléctrica exactamente igual que el otro. Lo que pasa es que este es un poquito distinto. Veis aquí la foto, tiene un núcleo de cobre que es por donde va el dato, ¿vale? Igual va el dato, que no deja de ser corriente eléctrica de distinto voltaje. Está rodeado de un aislante plástico. Luego encima un blindaje parecido a este que hemos dicho de calidad. ¿Veis? Aquí. Es un blindaje que lo que hace es evitar interferencias. Si el cable coaxial es de muy buena calidad, pues tendrá una especie de trenzado, como se ve aquí, de cobre. Si es de algo menos calidad, pues tendrá una cobertura de aluminio, un elemento parecido al aluminio, como el que tenéis, como el que habéis visto en el otro cable. Y luego está recubierto por un último cable. Y estos son los distintos conectores, ¿vale?, del cable coaxial. Repito que este cable coaxial, lo que es el cable en sí, es igual que el que tiene, que ese de barrilete que va de la tele a la pared de la antena, ¿vale?, en nuestra casa. Pues, como he dicho, en estos 4 elementos, que considero estos 4, aquí lo veis en el dibujo, lo podéis interpretar muy bien, ¿vale? Características, pues igual que el otro, es bastante barato, es muy simple de instalar, mucho más que el otro necesita una clipadora, que es una máquina que fija esas clavijas de plástico. Este no, este se puede hacer manualmente. Repito, es mucho más simple que instalar. El otro hay que tener en cuenta los colores de los hilos, este no, este es mucho más simple. Tiene un ancho de banda mayor que el otro, ¿vale?, hasta 10 megabits por segundo. Los cables pueden ser mucho más largos, de entre 1 y 10 kilómetros como máximo. Ya lo de 10 kilómetros es una flipada, ya 1 kilómetro ya es mucho, ¿vale? Normalmente tienen bastante menos, pero bueno. Y como lo que lleva corriente eléctrica, pues igual que el otro también tiene una baja inmunidad al ruido que generalmente genera por interferencia eléctrica. Ahora ya cada vez menos, ¿vale?, porque ya la fibra óptica cada vez está más introducida, pero hasta hace relativamente poco, hasta hace muy pocos años, 3 años, 4 años, lo habitual es que en los sitios donde había fibra óptica, que eran los menos, desde las centrales de los servidores llegaba la fibra óptica por debajo de las calles hasta los portales. Desde allí, desde los nodos donde se unían, iba el cable coaxial, este que estamos hablando, hasta las casas. Y luego ya en las casas se utilizaba el cable de red. El cable de red me refiero al cable de par trenzado, ¿vale? Es decir, este en las casas, este desde el portal a las casas y luego la fibra óptica hasta el portal. ¿Qué es la fibra óptica? Porque es una cosa que todos hemos hablado de ella, todos sabemos, la tenemos en la boca, pero realmente no sabemos saber lo que es, ¿vale? La fibra óptica es un hilito muy fino, muy fino, de un material transparente, generalmente suele ser vidrio, aunque puede ser también plástico. Es tan fino, que cuando es de vidrio no podemos tocarlo. Si tocásemos directamente la fibra óptica nos cortaríamos, de fino que es, nos rajaría el dedo, ¿vale? Algo parecido a lo que pasa cuando tocamos alguna vez el filo de un folio que nos cortamos, pues igual. Lo que ocurre con la fibra óptica es que está recubierta por varias capas de aislante, de plástico, ¿vale? Este aislante no es aislante eléctrico, sino lo que hace son aislantes opacos, que lo que hace es evitar que la luz pueda llegar al cable de vidrio. Porque lo que hace el cable de vidrio, vamos a ver, lo voy a intentar explicar dibujando para que se entienda mejor. Lo que hace
el cable de vidrio es lo siguiente. Nosotros tenemos un cable de fibra óptica, obviamente imaginar que esto está alrededor, o sea, está recubierto de un material opaco, ¿vale? No entra nada de luz, dentro está completamente oscura, ¿vale? Ese hilo transparente, esto es hilo transparente, ¿vale? Está obviamente ampliado a muchísimos, ¿eh? Porque es muy fino. Como digo, a través del estilo se envía láser, ¿vale? Ese láser tiene distinta intensidad, dependiendo de la intensidad que tenga, es un 0 o un 1, ¿vale? Y va rebotando en las paredes, ¿vale? Y así va acercándose a su destino, ¿vale? El cable necesita un emisor y un receptor, ¿de acuerdo? Y a través de ese cable pues se envía, tal como estáis viendo aquí, tal como estoy explicando aquí, se envía la información, ¿vale? Eso implica que tiene distintas ventajas. El ancho de banda es mucho mayor. Fijaros que el otro, la velocidad máxima que podía obtenerse es la velocidad de desplazamiento de los electrones. En este caso es la velocidad de la luz, que es mucho mayor, ¿vale? Entonces, la velocidad es muchísimo más grande que la que podamos tener en cualquiera de los otros dos tipos. El peso también es mucho más pequeño, el tamaño, ya habéis visto los cables de fibra óptica en casa. Bueno, pues ese cable de fibra óptica ya es el que vosotros veis. Dentro está relleno de otro plástico transparente, a su vez dentro de otro, que a su vez lleva varios hilos de plástico o de vidrio, como he dicho antes. La ventaja que tiene es que las perturbaciones electromagnéticas, aquellas que os he comentado antes, de los cables de corriente, aquí no existen. O sea, aquí directamente lo que entra es luz. Mientras no se agujere el plástico, mientras no entre nada de luz, no tiene ningún tipo de perturbación, ¿vale? Son mucho más seguros porque en el otro cable, no sé si habéis visto alguna vez en alguna película, se puede como pinzar los conductores eléctricos como la conducción eléctrica y se puede derivar la señal hacia otro sitio y con ello pues, obviamente obtener datos. En este caso no, en este caso en el momento que quieras agujerear, que pinzas el cable y quieres agujerearlo, entra luz y se contamina la señal y ya obviamente se da uno cuenta de que lo están, bueno, de hecho deja de funcionar bien la señal y no produce ningún tipo de interferencia. Lo otro, al conducir el cable eléctrico, al conducir electricidad, generaba interferencia en otros cables. Pues no lo hace, ¿vale? ¿Qué más características tiene? Pues la atenuación es muy pequeña. La atenuación, recordáis que era la bajada de intensidad de la señal a lo largo de la distancia. Ya hemos visto antes que en el caso de la cable coaxial se puede llegar hasta 1 kilómetro, incluso hasta 10. En el de par trenzado hasta 200 metros, muchísimo más, muchísimo, porque prácticamente no hay interferencia, ¿vale? La atenuación es ridícula. El problema es que las fibras son muy frágiles, las altas finitas son muy frágiles, si se parten quedan completamente inutilizadas, que necesita, como habéis visto antes en el dibujo, que os he hecho, necesita un emisor y un receptor, ¿vale? Y suelen ser bastante caros. Los empalmes de las fibras son muy complejos. En los otros cables, como eran de corriente, solamente tiene que estar unido el material conductor y ya va bien. Aquí no. Aquí la luz no puede tener ningún tipo de interferencia. Imaginad que yo cojo un trozo de fibra, ¿vale? Y la corto y la empalmo y tiene aquí una pequeña rugosidad, una pequeña impureza. Si yo voy enviando el láser, va rebotando y al llegar aquí, ¿vale? Puede perder, vale, el mal dibujo. Vamos a ver si soy capaz de dibujar un poquito mejor. Como digo, si tuviese una pequeña irregularidad, pues cuando se está transportando el cable, al llegar a irregularidad, pierde el ángulo y con ello perdemos la señal. Entonces tiene que estar perfecta. Se necesitan unas máquinas especiales para hacer esos empalmes y aún así no es muy complicado de hacer. Los profesionales, los que están constantemente trabajando con ellos, una vez se les cuesta varios intentos conseguir hacer un empalme lo suficientemente.
lo suficientemente bueno. Y luego que también esos emisores, esos receptores que os he explicado antes, ¿vale? Esto que os he dicho, el emisor y el receptor necesitan electricidad, y esa electricidad no va dentro de la fibra óptica, por tanto tiene que tener un cable externo que sea capaz de proporcionar esa electricidad, sobre todo cuando estamos hablando de larga distancia. Tened en cuenta que debajo del Atlántico, por ejemplo, hay cables de fibra óptica que cruzan el mar completamente. Entonces, ya os imagináis la longitud enorme que tienen esos cables, y necesitan obviamente distintos emisores, distintos receptores para que no pierda la atenuación. Bueno, pues esos son los tres cables, los tres medios alámbricos y con cableado que hemos visto. El cable de red normal, de toda la vida, el cable de par trenzado, el que estoy acostumbrado a manejar, el cable coaxial, que es el que tiene una forma redonda, que es parecido, de hecho es el que se utiliza también con las televisiones de cara a conectar la antena, y luego el de fibra óptica. Y ahora vamos a ver distintas tecnologías inalámbricas, ¿vale? Hay bastantes y son muy distintas unas de otras, así que vamos a ir viéndolas. La primera tecnología inalámbrica que vamos a ver es el infrarrojo, ¿vale? El infrarrojo, no sé ni para qué me he puesto aquí, sí, me voy a tener que salir. El infrarrojo es un láser, ¿vale?, que va a una frecuencia. Sabéis que las luces, que los colores son frecuencias, pues este tiene una frecuencia por debajo del rojo, de que se llama infrarrojo. El ser humano no puede verla, y esa señal infrarroja es capaz de transmitir información. Esa señal infrarroja, por ejemplo, es la que utilizan los mandos a distancia, ¿vale? Un mando a distancia, si alguna vez ponéis delante del mando a distancia de la tele y le dais algún botón, si ponéis la mano justo delante, veréis que se enciende una lucecita roja reflejada en vuestra mano. Si quitáis la mano, desaparece esa luz roja, ¿vale? Pues eso es la señal infrarroja, ¿de acuerdo? Se utiliza relativamente poco, se utiliza básicamente para... Esto aquí sí, no es muy cómodo, pero bueno, se utiliza aquí, básicamente para los mandos de distancia, para los ratones, para los teclados inalámbricos, ¿vale? Porque tienen el problema de que, aparte de que la velocidad es pequeña, por tanto los datos que se pueden enviar son pequeños, no puede haber absolutamente ningún obstáculo entre medias. Si alguna vez alguno ha intentado cambiar el canal de la televisión con la mano delante, verá que no le funciona. Incluso con el mando al revés no suele funcionar. Bueno, dicho de otra manera, para que lo veáis, si yo tengo un dispositivo con una señal infrarroja que lo que manda es un láser, repito, infrarrojo, vamos a suponer que aquí tengo el aparatito con el receptor, necesita poder apuntar y que llegue. Si pusiéramos cualquier obstáculo delante, ¿vale?, automáticamente no llegaría la señal y por tanto se interrumpiría. ¿De acuerdo? Ese es uno de los mayores problemas de los infrarrojos. Se utiliza, como digo, relativamente poco. Algunos móviles lo traen, pero no es muy habitual. El Bluetooth. El Bluetooth, si lo conocéis mucho más, lo usáis a menudo, ¿vale? Se utiliza mucho para redes PAN, las redes estas que solamente afectan a... Bueno, ya la veremos más adelante, que son para uso personal. Básicamente se utiliza pues para conectar los auriculares al móvil, ¿vale? Para conectar el teléfono, los smartwatch al móvil, básicamente para esas cosas, porque tienen un alcance bastante pequeño. La velocidad de datos no es demasiado mala comparado con el infrarrojo, pero muy por debajo de la wifi, por ejemplo, ¿vale? Y como digo, el mayor problema que tiene es la distancia. Los medios, la Bluetooth, a diferencia de
del infrarrojo, ¿vale? Si nosotros tenemos aquí un dispositivo, os lo voy a poner dibujo, si tenemos un dispositivo Bluetooth, aquí, ¿vale? Y tenemos aquí el dispositivo receptor, ¿vale? Con el receptor. En este caso, la señal, ¿vale? Se envía en todas direcciones. Con esto, ¿qué conseguimos? Conseguimos que si tuviésemos algún tipo de obstáculo, ¿vale? Pues se podría salvar, ¿vale? Porque la señal se va enviando en distintas direcciones, ¿vale? Obviamente, mientras más señales, menos intensidad, pero como veis, pasa, a diferencia del infrarrojo, aquí sí pasa el obstáculo, ¿de acuerdo? Como curiosidad, vienen los apuntes, pero como curiosidad, el nombre de Bluetooth significa diente azul, por si alguno que sepa un poquito de inglés lo ha pillado ya, y viene de un rey noruego que unificó a los pueblos vikingos en su momento, ¿sí? Y que le llamaban diente azul, ¿vale? De ahí viene el nombre. Como la empresa que desarrolló Bluetooth fue Nokia y Nokia es una empresa noruega, pues tuvo a bien poner ese nombre. Es una curiosidad, porque muchas veces no sabemos por qué se llaman las cosas como se llaman, pues que sepáis que es por eso. Bueno, nuestro amigo, el Wi-Fi. El Wi-Fi, que es una red sin cable, igual que Bluetooth, es por radiofrecuencia, unidireccional como el Bluetooth, también atraviesa obstáculos, algo que ya sabéis. Obviamente, mientras más obstáculos, mayor problema da. Este tiene el inconveniente tiene menos inconveniente que el Bluetooth, porque alcanza más, pero sigue teniendo un alcance limitado, es decir, hasta 150 metros, pero eso en caso, en condiciones óptimas meteorológicas, que la meteorología le afecta a la Wi-Fi, en condiciones óptimas de obstáculos, o sea, estoy completamente en cielo abierto, con una antena muy buena, normalmente es bastante menos, como ya os habréis dado cuenta, ¿vale? Existen distintos tipos de estándar, ¿vale? El Wi-Fi es WLD 808.11 y de esos hay el B, el A, el C, el G, el N, dependiendo de la velocidad que pueda alcanzar, ¿vale? Pero bueno, en principio para lo que nosotros llegamos ahora mismo, que es que simplemente por la Wi-Fi, eso que son ondas de radiofrecuencia, y que al igual que hemos visto antes, son unidireccionales, ¿vale? Es interesante que entendáis que por mucho que sean unidireccionales, mientras más obstáculos encuentre, más se atenúa la señal. Dicho de otra manera, si yo tengo el router que emite la Wi-Fi, lo tengo metido dentro de un cajón, pues al lado del cajón voy a poder conectarme, pero fuera, a 5 o 10 metros ya va a costar más. Si lo meto dentro de una estantería totalmente rodeado, pues algo parecido, ¿vale? Mientras más al aire esté, mientras más a la vista esté, mayor cobertura va a tener. Seguimos. La tecnología móvil, ¿vale? La tecnología móvil, que es la que vosotros estáis acostumbrados a utilizar, lo que llamáis los datos, ¿vale? Esa tecnología lo que utiliza son microondas. Las ondas microondas, ¿vale? En un principio que para calentar la leche. Y lo que hace la tecnología móvil, ¿vale? Cuando hay distintos estándares, como estáis viendo aquí, ¿vale? El 2G, el 3G, 4G, 5G, que es el que se va ya se está introduciendo. Ahí pone que actualmente está sin estandarizar, pero ya se está estandarizando y de hecho ya se está empezando a comercializar. Mientras más velocidad tiene, mientras la generación es posterior, tiene una mayor velocidad y un menor alcance, ¿vale? De ahí que en muchos sitios no llegue el 4G y utilice una línea más lenta, ¿vale? Porque los proveedores generalmente tienen como soluciones alternativas. Si no llega una, pues al menos que te cubra con la otra, para tener la máxima cobertura posible.
Entonces, por eso cuando estamos en el campo a lo mejor pues no tenemos 4G, tenemos internet, los datos, pero mucho más lento. ¿De acuerdo? Tened en cuenta una cosa, hay quien habla de que las ondas microondas pueden afectar al cerebro humano, tal. No está en absoluto eso demostrado, no está nada claro que eso sea así. Existen algunos estudios que corroboran que sí, depende de la intensidad. En fin, en el supuesto de que fuese así, os quiero tranquilizar en el sentido de que cuando más intensidad tiene la señal microondas del móvil es cuando estamos buscando cobertura. Cuando estamos en un sitio fijo, el móvil se conecta, voy a enseñar en el dibujo para que lo entendáis. Cuando estamos en nuestro móvil aquí, ¿vale? Nuestro móvil se conecta a nuestro repetidor más cercano, suele estar en lo alto de un edificio o así, ¿vale? Estamos conectados a ese. Mientras estemos quietos en el mismo sitio, en la misma ubicación, va a estar ahí conectado y la intensidad de las señales va a ser muy pequeña. Sin embargo, cuando nosotros nos estamos desplazando, nos llega un momento en que perdemos la cobertura de este repetidor y nos conectamos a otro repetidor, ¿vale? El móvil llega un momento en que pierde la cobertura a un repetidor y se conecta al otro, ¿vale? Normalmente cuando suelen notar que la señal es muy débil, ya empieza a buscar otro, ¿vale? Ese momento, el momento de búsqueda, se amplifica mucho la intensidad de las ondas microondas y eso genera que se gaste mucho más la batería. De ahí que cuando estamos en un sitio con poca cobertura, que la cobertura viene y va, pues se nos va acabando la batería más rápido. Si vamos de viaje en un coche, en un tren y nos estamos desplazando, estamos en nuestro móvil constantemente cambiando de repetidor y se nos consume mucho más la batería. Sin embargo, si estamos en un sitio fijo, pues nos consume mucho menos. ¿Vale? Bueno, esta tecnología móvil, aparte de lo dicho anteriormente, tiene ventajas e inconvenientes, ¿vale? La ventaja obviamente es la cobertura que tiene, a diferencia de la wifi que no te puedes mover de un entorno, con los datos te puedes ir a cualquier sitio, ¿no? Pero a esa cobertura le afectan muchas cosas. Una es la distancia se refiere a la que nos encontremos del repetidor. Otra es los muros de hormigón armado. Habéis dado cuenta alguno de vosotros quizás que si vive en un edificio con cocheras y la cochera no es demasiado grande, que cuando lleguéis a la cochera no tenéis cobertura. Eso es porque las paredes de la cochera son de hormigón armado y le afecta mucho. Si la cochera es muy grande también pierde cobertura, pero porque también está hormigón armado, pero tener mucho más espacio, hay mucho más huecos por donde puede entrar la señal y funciona mucho mejor. Otra cosa que afecta mucho la cobertura son los materiales ferrosos, ¿vale? Estar cerca de una mina de hierro o un yacimiento de hierro no hace perder la cobertura. O las jaulas de Faraday, que son un efecto que ocurre cuando estamos dentro de un cubículo metálico, por ejemplo en un ascensor o en una nevera. La nevera se refiere a una nevera industriales de las carnicerías o de los restaurantes, no la nevera de vuestra casa. Aunque si metéis el móvil dentro de la nevera de vuestra casa pasa algo parecido. Ya habéis notado alguna vez, si habréis estado viendo por teléfono cuando entráis al ascensor, que generalmente perdéis la cobertura. También le afecta la orografía, las montañas y tal, todos lo sabéis, que si no en zonas montañosas tenéis mucha más cobertura. La meteorología, no es lo mismo que esté el día despejado a que esté el día nublado, que esté lloviendo, el aire, todo eso afecta a la tecnología móvil, ¿vale? Bueno, y ahora ya vamos a ver los distintos componentes de una red, ¿vale? Creo que me dará tiempo a explicarlo más o menos todo, así, total, para lo que lo veis, si luego no lo veis ninguno. Un componente de una red, he dicho que una red informática es un conjunto de dispositivos que la forman, que están conectados entre sí. Obviamente necesitamos esos dispositivos. Sin esos dispositivos no hay red. Sencillo, ¿verdad? Fácil de entender. Por tanto, los componentes de una red, uno de ellos son los ordenadores, o móviles, o tablets.
obviamente los medios, ya lo hemos explicado, distintos tipos de medios, es otro componente de la red. Los adaptadores de red. Los adaptadores de red se refiere a los conectores del cable, como este que estoy viendo aquí, o el adaptador Wi-Fi, el receptor de Wi-Fi o el emisor de Wi-Fi que tiene vuestro ordenador, vuestra tablet, vuestro móvil, el de Bluetooth, ¿vale? Cada uno de ellos son un adaptador, ¿de acuerdo? Sin esos adaptadores no hay conexión, ¿vale? Si no tengo un sitio donde meter el cable de red, pues no se conecta. Si mi ordenador no tiene Wi-Fi, pues, o mi móvil no tiene sensor Wi-Fi, pues no lo podemos conectar. El software de red. ¿Veis? El software de red, hay dos tipos de software de red. Uno es el mismo sistema operativo, ¿vale? Que tiene una parte del sistema operativo que está dedicado a poder conectarse, ¿vale? Las conexiones de redes son bastante complejas, existen distintas capas, pues el sistema operativo las maneja, ¿vale? Nosotros al final de cuentas lo que tenemos que hacer es buscar la red, si es Wi-Fi, si es cable, ni siquiera eso, simplemente pincharlo. Si es Wi-Fi, pues buscar la red y meter la contraseña. Pero es mucho más complejo que todo eso. Bueno, pues eso se encarga el sistema operativo de red, ¿vale? La parte del sistema operativo se encarga de eso. Y luego están las aplicaciones de red, que son las aplicaciones que utilizamos para utilizar Internet. Por ejemplo, los navegadores, por ejemplo, WhatsApp, ¿vale? Por ejemplo, YouTube. Esos programas existen siempre va a existir dos tipos de programas, el programa servidor y el programa cliente, ¿vale? Nosotros no podemos conectarnos directamente entre dos programas servidores. Voy a explicarlo con el WhatsApp para que creo que se entiende bastante bien. Ya. Lo voy a explicar primero con la página web y después con el WhatsApp para que lo entendáis. Cuando yo estoy en mi ordenador y abro Google Chrome, ¿vale? Y en Google escribo algo y busco la página, me conecto a una página web. Lo que hace mi ordenador, que a través del router, por supuesto, se conecta a Internet y en Internet se conecta al servidor donde está alojado, como si fuese una carpetita, la página web. Bien, nosotros utilizamos el navegador, que es el cliente, ¿vale? Ese es el cliente. Y el servidor tiene el servidor web. Normalmente suele ser Apache, es el más famoso, ¿vale? Utilizamos un cliente, el navegador y un servidor web, ¿vale? Son aplicaciones distintas. Lo voy a explicar con el WhatsApp que yo creo que lo vais a entender mejor. Mirad, si yo me conecto con WhatsApp a otra persona, ¿vale? Yo tengo un móvil con WhatsApp instalado y otra persona tiene un móvil con WhatsApp instalado. Si no existiera nada más que nuestros dos móviles, no podríamos conectarnos. ¿Por qué? Porque yo no me conecto directamente con esa persona a través de WhatsApp, ni hablar. Lo que ocurre es que cuando yo hablo de la aplicación WhatsApp, o la aplicación WhatsApp, incluso aunque esté cerrada en segundo plano, se está constantemente conectando, se conecta con los servidores de WhatsApp, ¿vale? Que están en California. Son los mismos que los de Facebook, por eso cuando se cae Facebook, se cae WhatsApp, se cae Instagram, se suelen caer todos a la vez porque son de la misma empresa. Bien, cuando yo envío un mensaje, ¿vale? En mi móvil, antes de que salga de mi móvil, tiene una especie de relojito. Cuando ese mensaje llega al servidor, me marca un tic. Cuando la otra persona se conecta al servidor, ¿vale? Recibe el mensaje y se marca el segundo tic. Ya cuando la otra persona lo abre, se pone en azul. Pero esos tics se refieren a eso. El primer tic es que nuestro mensaje ha salido de nuestro ordenador, de nuestro móvil y ha llegado al servidor de WhatsApp. Y el otro tic lo que indica es que el otro equipo, el otro dispositivo, el otro móvil se ha conectado a los servidores de WhatsApp y le ha llegado el mensaje. Los servidores, en este caso, en el caso de WhatsApp, funcionan como si fuese un buzón. Yo mando la carta, llega el cartero, la deja y luego llega la otra persona al buzón y la recoge, ¿vale? Esa es la idea. Bien, pues obviamente el programa que yo tengo instalado es WhatsApp, ¿verdad? El programa que tiene otra versión instalada es WhatsApp y el programa que tiene el servidor es WhatsApp, pero esta es la versión cliente y este es la versión servidor. El servidor tiene la versión servidor y otros clientes. Sin servidores no puede haber conexión, utilizar aplicaciones de red, ¿vale? Se necesitan como mínimo
un servidor para que distintos dispositivos clientes se puedan conectar. ¿Y qué más componentes de la red necesitamos? Los dispositivos de red, ¿vale? El más común es el router, ¿vale? El router lo que hace es interconectar varias redes entre sí, pero además decidiendo cuál es el mejor camino para enviar la información. Generalmente suele tener bastantes más opciones, pero el router se centra en, o sea, manda la información por el camino que considera más oportuno. Puede ser más corto, puede ser más rápido, hay distintos criterios, ¿vale? Un ejemplo que tenéis vosotros en casa, vosotros tenéis en casa un router. Eso que vosotros llamáis la Wi-Fi, realmente es un router, ¿vale? Ese router tiene además un emisor de Wi-Fi, un receptor de Wi-Fi como el de vuestro ordenador. Entonces, a través de eso se puede conectar. Pero es un router, ¿vale? Vale, pues ese router lo que hace es unir la red local que tenéis en vuestra casa con la red externa que es internet, ¿vale? Mirad, lo vuelvo a hacer también en dibujo para que lo intentáis que lo podáis. Voy a borrar esto, borro, ahí. Ya lo tengo. Mirad, si yo tengo en mi casa 1, 2 ordenadores, un móvil, una tele, un Smart TV, todo eso lo tengo, ya sea por cable, ya sea por Wi-Fi, conectado a mi router. Vale, pues esto forma una red, es la red interna de mi casa. Estos dispositivos están conectados entre sí a través del router, ¿vale? Obviamente incluyen al router. Y el router se une con internet, que es otra red externa. Entonces lo que está haciendo es unir esta red, la red interna de mi casa, con la red externa que es internet. También puede unir varias redes internas, ¿vale? Pues eso es lo que hace un router. Otro elemento también de red importante es, bueno, aquí básicamente lo que está indicando es que el router hoy día, algo diré al final, unifica varias tecnologías, los routers modernos, ¿vale? Pero el router, lo que hace el router lo que puedo explicar. Luego tenemos los switches. Los switches son el equivalente a los ladrones de corriente, ¿vale? Cuando yo tengo en mi casa un enchufe, ¿vale? Ahí puedo conectar solamente un dispositivo. Sin embargo, si a ese enchufe le conecto un alargador y en ese alargador tengo varios enchufes más, puedo conectar 4 dispositivos, 5, 3, 8, ¿verdad? Pues eso es lo que hace el switch. Tenemos un cable de red, solo uno, ¿vale? Vale, lo he hecho rápido, el dibujo. Tenemos un cable de red que podríamos conectarlo a un solo ordenador, ¿vale? Pero a través de un switch, en el instituto hay varios switches en clase, ¿vale? Tenemos ese cable de red, lo meto en el switch y el switch que tiene varias conexiones Ruta 45, aquí lo estáis viendo, ¿vale? Pues ya de cada una de esas conexiones se puede conectar un equipo. Simplemente así de simple, no hay que configurar nada, no hay que hacer nada, sino simplemente metes un cable, el cable de red lo metes en uno de los dispositivos y los demás los conectas y tenemos muchos más, ¿vale? El hub hace exactamente lo mismo, hace exactamente la misma función, sirve exactamente para lo mismo, pero tiene una diferencia, ¿vale? La diferencia es el funcionamiento. El switch se llama conmutador, este se llama concentrador y es por un motivo. Veréis, la diferencia fundamental entre un dispositivo hub y un switch es la siguiente. Mirad, si yo utilizo un switch, yo tengo por ejemplo, vamos a suponer 3 ordenadores, ¿vale? Están conectados a un switch. Esto es un switch. Lo tenemos conectado, vale. Yo quiero desde el ordenador 1 enviar información al ordenador 3. ¿Qué hace el switch? O sea, ¿cómo lo hacemos con el switch? Se envía la información al switch a través del cable y el switch se le envía al ordenador 3. Simple y rápido. ¿Qué hace un hub? Tenemos
3 equipos, exactamente igual que antes, conectados a un hub, los 3, y del ordenador 1 quiero enviar información al ordenador 3. Lo que ocurre en este caso es que se envía la información igual que pasaba con el switch, es decir, a través del cable, mi ordenador 1 envía la información al hub, y el hub envía esa misma información a todos los ordenadores conectados, a los 3. Cada uno de estos ordenadores recibe la información y si es para ellos, la usa y si no, la desecha. Obviamente no hace falta ser muy lince para darse cuenta que es mucho más eficiente el switch. ¿Por qué? Porque el hub primero colapsa la red, colapsa las conexiones. Las colapsa porque a través de los cables de conexión van todas las conexiones que hay de todos los dispositivos, ¿vale? Porque claro, que hemos hecho solamente un ejemplo, pero imaginad que el 1 se lo pasa al 3, que el 3 está mandando información al 2, que el 2 está mandando información a la vez del 1 y al 3, pues entonces está recibiendo información, se está enviando información por el cable, un montón de información que no es necesario. Por tanto, se está perdiendo ancho de banda. Y además, los dispositivos tienen que recibir la información, interpretarla, comprobar que no es para ellos y desecharla. Eso es un tipo de procesamiento que se pierde inútilmente. Hoy en día ya casi no se fabrican los hubs, ya casi todo lo que se utilizan son los switches. Antes eran mucho más caros que los hubs, hoy en día casi que igual. Bueno, de hecho casi que igual, es que los hubs ya casi no lo hay. Pero, ¿por qué lo cuento esto? Porque en una red, a lo mejor un día trabajas en una empresa que va a internet muy lento y es simplemente porque todavía tenéis conectado un hub en vez de un switch, ¿vale? Normalmente lo pone, no sé si se ve ahí bien, lo voy a poner un poquito más grande, ¿vale? Normalmente lo pone que son hub, pues si no sé, estéticamente varían muy poco unos de otros, pero simplemente que lo tengáis en cuenta, lo comprobéis y veréis la velocidad que tiene, ¿vale? Tenemos también los repetidores, ¿vale? Estos repetidores, fijaros, estos son estos típicos que se enchufan en la pared. Tenéis que tener en cuenta que estos repetidores sirven para amplificar la señal Wi-Fi, ¿de acuerdo? Estos repetidores lo que hacen es que cogen la señal que obtienen y la amplifican. Es un trabajo puramente físico, o sea, trabajo físico, esto parece que estoy escalando cebollino. Es física, no, lo único que amplifica es la onda de frecuencia, ¿vale? ¿Qué quiero esto decir? Quiero decir que si yo tengo un router en el salón y no me llega bien la señal a mi dormitorio, por ejemplo, o a la planta de arriba de mi casa, simplemente por una cuestión de distancia, ¿vale? O porque haya entre medio un par de paredes. Entonces, colocando un repetidor de este tipo en un lugar intermedio donde sí llega bien la señal, pues podemos solucionar el problema. Pero, si ese problema no llega bien la señal es un problema de que recibe interferencia, ya sea de cables eléctricos, ya sea de que hay muchos routers en el mismo canal, ya sea, no sé, por un tema distinto a simplemente la distancia, este equipo, un repetidor, no va a hacer su función bien. ¿Por qué? Porque va a amplificar la señal tal y como la recibe, con su interferencia. Es decir, si el problema está que no me llega bien porque hay interferencia de un router cercano o de un cable de corriente cercano que produce ruido en la señal, ese ruido también lo va a amplificar. Entonces es posible que incluso lejos de mejorar la señal, lo que es que incluso empeore. ¿De acuerdo? Por eso no son eficientes ni mucho menos al 100% los repetidores. Muchas veces hay gente que coloca estos repetidores en casa y dice, no valen para nada, me sigue llegando igual, de mal o peor. Que sepáis que no es culpa del repetidor. El repetidor se hace su función. Pasa que lo que vosotros necesitaríais no era eso. Bien, un puente es algo muy parecido a un router, ¿vale? Une distintos segmentos de una red. El router es capaz de unir varias redes, este une distintos segmentos de una red, trozos de red. Lo que es muy útil
porque permite tener una red interna dividida en distintos segmentos. ¿Para qué nos sirve eso? Pues nos sirve porque cuando nosotros tenemos una red interna, todos los equipos se pueden ver unos a los otros, con la falta de seguridad que eso implica. Imagina que tenéis una empresa con distintas secciones, de distintos departamentos, contabilidad, comercial. Pues a lo mejor no interesa que los comerciales sepan las cuentas de la empresa que están en contabilidad. No es muy interesante que los ordenadores de los comerciales tengan acceso a la información de los ordenadores de contabilidad. Aunque eso se puede controlar de otras maneras, pero es mucho más práctico si tenemos redes, como por decirlo así, subredes distintas para cada departamento. Además, cuando nosotros tenemos un error en la red, no sabemos por qué no funciona bien la red, generalmente es por un dispositivo que funciona mal. Cuando tenemos muchos equipos conectados, hay que apagarlos todos, ir de uno en uno, comprobando, lo que es una locura. Gracias a esto podemos, de forma virtual, desde un ordenador, con un puente, ir anulando sus redes completas, hasta que aislemos cuál es la subred que falla, y ahí ya pues ya sí podemos comprobar cuál es el problema, ¿vale? En ese sentido también es muy útil. Después tenemos los puntos de acceso inalámbricos, que no son repetidores, ojo. Esto sí es verdad que esto recibe la señal Wi-Fi o la señal de cable, generalmente suele ser de cable, mucho más fiable, a este punto de acceso inalámbrico y genera una señal Wi-Fi, ¿vale? Es lo que tenemos en clase, por ejemplo, esas setas que tenemos en los techos de las clases en el instituto son puntos de acceso. Le llega la internet a través del cable y genera la Wi-Fi, ¿vale? Esos son puntos de acceso inalámbrico. Es muy útil también, hay puntos de acceso que no son tan fiables como este, pero hay puntos de acceso que reciben señal Wi-Fi y generan otra señal Wi-Fi a su vez. Nos pueden servir para hacer la función de repetidor, ¿vale? Son más seguros y funcionan mejor, pasa que son mucho más caros. Hoy en día, los routers, que lo que estaba explicando al principio, tienen incorporado unos switch. Ya sabéis visto que los routers de vuestra casa tienen para conectar varios cables de red. Eso porque tienen un switch incorporado. Tienen un punto de acceso inalámbrico, así tienen un generador de Wi-Fi. Se pueden configurar muchos de ellos como puentes. En fin, tienen un montón de funcionalidades. Casi todos los routers agrupan la mayor parte de las funcionalidades de los dispositivos de red. Podemos encontrar en el mercado puntos de acceso inalámbricos, podemos encontrar puentes, podemos encontrar switch, podemos encontrar routers simplemente que sean routers y podemos encontrar routers buenos que hacen todo, ¿vale? Simplemente hay que configurarlo. Bueno, las clasificaciones de las redes las veremos ya en el siguiente tema, en la siguiente parte. No quiero ser demasiado pesado y ya hoy me he extendido bastante. Venga, que tengáis una buena semana.